Hola, queridos amigos, reciban un abrazo y un saludo cordial. Si hoy están conectados por primera vez con nosotros, yo soy Guillermo Izquierdo y están en Alimento Espiritual. Recientemente, el Foro Económico Mundial en sus redes sociales publicó un artículo muy interesante relacionado con un estudio que hizo la revista Fronteras en Psicología de unos casos en Noruega de los procesos de aprendizaje y procesos cognitivos de los niños en toda esta época de la pandemia. Lo interesante del artículo y del estudio es que ellos básicamente monitorearon el desempeño del cerebro en diferentes escenarios de aprendizaje. Básicamente eran dos escenarios. El primer escenario era niños escribiendo con su puño y letra lo que les estaban diciendo los investigadores. Y el otro escenario eran niños digitando a través de un teclado en un computador exactamente lo mismo que los anteriores. Y empezaron a monitorear y a hacer una comparación de qué áreas del cerebro se activaban dependiendo de cada uno de estos ejercicios cognitivos. Lo interesante es que en los niños que estaban escribiendo a mano, o bien fuese con lápiz sobre papel o con lápiz, digamos, digital sobre dispositivos digitales, se desarrollaron o se despertaron o se activaron áreas en el cerebro que no se activaron con los niños que estaban digitando lo mismo a nivel de un teclado. Eso es un estudio interesantísimo que llevó a los estudiosos a cambiar y ajustar aún los procesos de aprendizaje y el método de enseñanza y el método de aprendizaje, porque era mucho más efectivo cuando los niños escribían a mano. Y textualmente la investigación dice lo siguiente, dice: el proceso delicado de movimientos precisos relacionados con la escritura a mano contribuyó a la activación de patrones en el cerebro relacionados con el aprendizaje. Y los autores escribieron: no se encontró evidencia de esa misma actividad y de esos mismos patrones cuando los niños estaban utilizando un teclado. Entonces, básicamente ellos identificaron que habían unos patrones de aprendizaje que necesitaban aplicar un método diferente para obtener un mejor resultado. Y por eso hoy el título de este tema que vamos a desarrollar lo hemos llamado: si no funciona, revisemos el método. Y eso nos lleva a preguntarnos cuáles son aquellas áreas de nuestra vida en las que las cosas no están funcionando. De modo que el primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a tomarnos ahorita unos minutos y vamos a empezar a anotar y hacer un listado de aquellas áreas en las que vemos que las cosas no mejoran, nos esforzamos, trabajamos, hacemos lo mejor que podemos, pero no obtenemos resultados. ¿Cuáles son esas áreas? Entonces es importante que nosotros las vayamos listando y que nos tomemos unos minutos para evaluar y las escribamos, porque vamos a irla utilizando esta lista a medida que vamos desarrollando el tema. Entonces esto es bien importante. Y podemos decir que los seres humanos básicamente utilizamos dos métodos para hacer las cosas: el método de Dios o mi propio método. Vamos a ir ahondándonos en el tema y vamos a ir viendo qué trae la palabra de Dios con respecto a todo esto. El primer punto que vamos a estudiar lo hemos titulado: que la palabra de Dios sea mi método. Entonces, ¿cuál es el método suyo y cuál es el método mío para desarrollar las diferentes áreas de nuestra vida? Hoy vamos a ver que la palabra de Dios es el método diseñado por Dios para que nosotros lo apliquemos en las diferentes áreas de nuestra vida. Vayamos entonces a la Biblia, a Lucas capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 6. Dice lo siguiente: cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Y ahí mismo, en Lucas 5, en el versículo 11 dice: después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Entonces, básicamente, Pedro era un pescador
crecido en un pueblo de pescadores, se había dedicado a la pesca, sin embargo estaba siendo fracasado en lo que hacía, no obtenía resultados, se esforzaba, hacía lo mejor que podía. Y él le dice al Señor, mira, nosotros hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero hay una frase muy importante que dice el versículo 5 y dice, pero por tu palabra echaré la red. Es básicamente que dice Pedro, mire, yo lo he intentado todo en esta área, yo he hecho mi mejor esfuerzo, yo he trabajado duro, yo conozco esto, lo sé hacer, me lo enseñaron mis ancestros, pero no estoy obteniendo resultados. Pero en tu palabra echaré la red. O sea, Pedro decide darse una oportunidad usando el método de la palabra que le estaba dando Jesucristo, usando el método que Cristo le decía y lo aplica y obtiene un resultado sorprendente. Y ese es el famoso pasaje de la pesca milagrosa. ¿Cómo inicia todo entonces en este pasaje? Pedro intentándolo todo, con un gran esfuerzo, sin éxito, muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, trabajo duro, bien intencionado, pero sin resultados. ¿En qué áreas de nuestra vida no tenemos resultado? Sin embargo, hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos hecho lo mejor que hemos podido y no tengo resultado. La pregunta es, ¿estoy haciéndolo a mi manera o estoy haciéndolo a la manera que Dios dice en su palabra? La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿sé cuál es la manera que Dios dice en su palabra? ¿Conozco cuál es el método de Dios? Si no, la otra cosa que tenemos que comenzar a hacer con respecto a esta lista, que hablamos hace un rato que es importante hacer, es al lado de la lista, al lado de las áreas en las que yo no estoy obteniendo un resultado, poner de manera muy sincera si estoy utilizando mi método a mi manera, el que yo aprendí, con el que me enseñaron, el que vi, el que traje de mis ancestros, el que aprendí en el lugar donde crecí, en la geografía, en la idiosincrasia donde he sido educado, o si yo estoy aplicando el método de Dios. Entonces, ¿qué hacer con respecto a esto? Hacer esa evaluación, hacernos esa autoevaluación, ese autodiagnóstico de cada una de esas áreas. Y si yo no conozco cuál es el método de Dios, ponerme como meta saber cuál es el método de Dios en esa área específica. Hay un pasaje maravilloso en la Biblia con respecto a esto, y era cómo aprendía un rey en el Antiguo Testamento a gobernar. Cuando uno estudia la Biblia, el libro de los reyes y el libro de las crónicas, que es el que narra la historia de los reyes de Israel, uno se da cuenta que habían reyes que iniciaban a gobernar a una edad tan temprana como los 8 años de edad. O sea, imagínese usted gobernar una nación como Israel en la época de hace 3000 años, en la que básicamente era guerra continua contra los filisteos, contra los pueblos enemigos. Un niño de 8 años, rey de Israel. Habían otros que empezaban a los 15, a los 16, a los 20, a los 30. Y entonces Dios ideó un método para que los reyes aprendiesen a ser reyes, aprendiesen a gobernar. Y es un método que aplica hoy en día a la tarea que usted y yo hacemos en nuestra vida, la que sea, lo que vayamos a iniciar o lo que ya estamos haciendo, independiente de la edad que nosotros tengamos. Y escuchen cuál es el método, y es muy importante, muy interesante, porque ese es el método que nosotros necesitamos aplicar. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18 al 20. Dice lo siguiente: y sucederá que cuando él se siente sobre su trono de su reino, escuchen esto, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Esto parece un texto de la revista Fronteras de Psicología, pero escrito hace 3000 años y revelado por el Espíritu Santo, en el que el Señor le dice, mire, cualquiera que vaya a comenzar a ser rey, lo primero que tiene que hacer es escribir con su puño y letra una copia de la ley en un libro, dice, en presencia de los sacerdotes y levitas. ¿Y por qué en presencia de los sacerdotes y levitas? Porque los sacerdotes y levitas eran los que conocían las escrituras y la palabra de Dios, para estar seguros de que había una transmisión correcta de las enseñanzas. Y es muy interesante porque el método que usaban los escribas en aquella época para copiar era obviamente a mano. Y la manera de ver si se habían equivocado, sí, era como el corrector ortográfico y el corrector de edición, era que ellos contaban las palabras por cada línea y los caracteres por cada línea. Y si la primera línea que estaban escribiendo eran 20 palabras y esas 20 palabras correspondían a 200 caracteres y contaban y había más o menos, tenían que volver a empezar.
porque no estaban transmitiéndola fielmente. Entonces dice que el rey, independientemente de la edad que tuviera, tenía que escribir para sí una copia. ¿Y cuál era la intención de Dios? Que hubiera un proceso cognitivo de aprendizaje de las escrituras. Esto es sumamente fascinante. Versículo 19. La tendrá consigo, ojo con esto, y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios. Proceso cognitivo, ¿sí? Fíjese eso tan interesante. No bastaba con tenerla ahí abierta en el Salmo 23. Necesitaba leerla todos los días de su vida y tenerla consigo. Dice, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Entonces, el proceso cognitivo traía una puesta en práctica de lo aprendido, una observancia y una lectura diaria, porque la lectura diaria y el proceso de escritura llevaba a un aprendizaje y llevaba a que se grabara ese conocimiento de la voluntad de Dios y del método de Dios. Y el versículo 20 habla de cuáles eran las consecuencias de hacer esto, los beneficios de aplicar este método. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, este versículo 20 narra los beneficios del método que Dios les estaba enseñando, el método cognitivo a través de la palabra de Dios, a través de lo que decía la palabra de Dios y de la aplicación de la palabra de Dios y de la lectura diaria de la palabra de Dios. Dice que lo primero que iba a hacer era que lo iba a mantener en equilibrio en su ego, ¿sí? Que no se volviera una persona dominante y posesiva, ejerciendo exceso de autoridad abusiva sobre los demás, pero tampoco que se menospreciara a sí mismo. Y hoy en día hay una gran cantidad de luchas a nivel de los seres humanos de desequilibrios emocionales, o depresión, o angustia, o temor, o pánico, o básicamente sometimiento a los demás con ejercicios de autoridad abusiva. Desequilibrio generado por desequilibrios de tipo emocional y mental, para que no se desvíe del mandamiento a fin de que prolongue sus días en su reino. Entonces básicamente le decía, a fin de que el ejercicio de su profesión sea exitosa, sea productiva, obtenga resultados a nivel de su profesión como rey, a nivel de lo que sea que haga de manera profesional o cualquiera sea su actividad a la que él se dedica. Y dice esto muy importante, mire, cobijaba también a sus hijos, él y sus hijos. Esto impactaba a su familia, esto impactaba a sus hijos e impactaba su relación a nivel social, porque habla de que lo iba a llevar a cabo en medio de Israel. Entonces es fascinante cuando yo utilizo el método de la palabra de Dios para aplicarlo a las diferentes áreas de nuestra vida. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Sé qué dice la palabra de Dios en aquellas áreas de mi vida en las que no estoy obteniendo los resultados que espero? Aunque me esfuerce, aunque luche, aunque trabaje arduamente, aunque me capacite, pero ¿qué tanto me estoy capacitando en el conocimiento de la palabra de Dios? Y la Biblia básicamente aquí dice el método. Necesito tener un proceso diario de conocimiento y de alimentación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Ya vimos el primer punto, que es que la palabra de Dios sea mi método. Punto número 2. Identifiquemos las señales de alerta. Señales de alerta relacionadas con qué? Si me estoy desviando del método que Dios tiene para mí. Es interesante porque este mismo personaje, Pedro, que él comienza a ser discípulo de Jesucristo, él sigue a Jesucristo, es impactado porque apenas él hace lo que Cristo le dice, ve resultados inmediatos. O sea, es un resultado innegable, inmediato, visible, factible, aplicado a su realidad, a su entorno. Entonces él decide seguir a Cristo. Y ese proceso de seguimiento dura más o menos unos 3 años y medio, que es el proceso del ministerio de Jesucristo hasta que él es crucificado. Pedro vio muchas cosas siguiendo a Jesucristo. Pedro vio resucitar a Lázaro. Pedro vio ciegos recuperar la vista, sordos oír, mudos hablar, cojos moverse, paralíticos levantarse. Pedro vio leprosos ser limpiados. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro vio la transfiguración de Cristo. Pedro vio
Cristo hablando con Moisés y Elías. Pedro escuchó la voz de Dios. O sea, Pedro vio cosas que quizás nosotros no hemos visto, ¿sí? Pero Pedro ignoró las señales de alerta que lo iban a sacar de su vida espiritual, que lo iban a dejar fuera del camino de Cristo. Pedro las ignoró. Esas señales las vamos a estudiar hoy con detenimiento, porque tenemos que ver si quizás son las mismas alertas o alarmas que nosotros podemos estar viviendo en diferentes áreas de nuestra vida y que tenemos que tomar acción inmediata para que no nos salgamos del método de Dios y para obtener los resultados que cada uno de nosotros anhela en las diferentes áreas de su vida. Bien, para esto vayamos a la Biblia, a Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice así, le dice el Señor Jesucristo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces Jesucristo le dice a Pedro una señal de alerta y le dice: mira, Pedro, Satanás está reclamando zarandearte a ti. Y una vez tú hayas regresado, tú fortalece a tus hermanos. Jesucristo le estaba diciendo: tú te vas a ir, porque le dice: una vez hayas tú regresado. Jesucristo le estaba diciendo: tú te vas a ir del cristianismo, tú te vas a alejar de mí, tú te vas a salir, tú vas a irte por un camino distinto, le estaba diciendo a Pedro. O sea, es una advertencia extremadamente seria. Imagínese usted que se le presente a Jesucristo y le diga: mire, usted, el diablo lo quiere zarandear y usted se va a ir, usted se va a quemar. Pero cuando regrese, uno diría: uy, pero ¿por qué por qué a mí? ¿Yo qué hago? ¿Cierto? Una pregunta natural que uno le debiera haber hecho a Jesucristo ahorita nosotros de historiadores, 2000 años después, sabiéndonoslas todas que ya están escritas, era haberle dicho: oye, Señor, ¿y qué hago yo para que eso no me pase? ¿Cierto? ¿Y cómo puedo evitar que el diablo me zarandee? Yo no me quiero ir, Señor, ¿qué hago? Pero Pedro desestimó la advertencia de Jesucristo. Miren la respuesta que le da Pedro al Señor Jesucristo en el versículo 33. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Básicamente le dice, en resumidas cuentas, a mí no me va a pasar eso. Yo no me voy a ir, yo no me voy a alejar, el diablo no me va a zarandear. Pedro desestimó una señal de alerta que le dio el Señor Jesucristo. Y el Señor remata diciendo: pero el Señor le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces. Entonces, hoy en día hay múltiples cristianos con los que yo he hablado que desestiman completamente que el enemigo pueda hacer algo en sus vidas. Básicamente fundamentados en la palabra de Dios que dice que Jesucristo lo derrotó en la cruz, lo cual es cierto. Pero se les olvida un punto muy importante. Es un enemigo derrotado, pero que no está muerto. Y la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si yo estoy dando papaya, es probable que el enemigo me vaya a devorar algún área de mi vida. Entonces, yo necesito tener esa alerta y estar con un ojo abierto continuamente para no ignorar cómo actúa el maligno y evitar que me devore y evitar que me zarandee. Entonces, es muy importante eso. Entonces, la primera señal de alerta que vamos a estudiar hoy es que Pedro desestimó la alerta que Dios le dijo. Pedro desestimó que el enemigo pudiese hacer algo en su vida. Pedro desestimó, por ser cristiano, por creer en Cristo, que el diablo pudiese devorarlo a él, que le pudiese sacar del camino, que le pudiese hacer aplicar un método distinto al que él venía aplicando durante 3 años y medio. Pedro había visto todo lo que un cristiano podía anhelar ver en su vida. Pero llegó un momento en que desestimó las artimañas del enemigo. Ese es el primer punto que tenemos que preguntarnos hoy. ¿Creo yo que el enemigo puede hacer algo en mi vida? ¿Creo yo que puede entrar a robar, matar y destruir? ¿A vaciar y poner desorden? Más vale que lo crea, porque él lo puede hacer si yo abro la puerta para que lo haga. El segundo punto, la señal número 2 de alerta, es que el enemigo empieza el proceso de zarandeo del cual Dios le habló a Pedro, y lo primero que hace con Pedro es quitarle la oración. ¿Sí? Aquí viene la pregunta: ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Tenemos una vida diaria de oración?
¿Disfrutamos la oración? ¿Hace parte de mi agenda la oración? ¿O simplemente la limito a cada 8 días cuando me conecto con la reunión de la iglesia a la que usted asiste? Y ahí oran y usted también ora. Y es la oración de cada 8 días que yo pretendo que me alcance para toda la semana. ¿Cómo está mi vida de oración? Escuchemos esto, Mateo 26 del 36 en adelante. Dice lo siguiente. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y le dice a los discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y les dijo, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesucristo les pide que velen, que vigilen, que oren con él. Y yendo un poco más adelante cayó sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú quieras. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, le dice a Pedro, ¿no pudiste velar conmigo una sola hora? Mire, los números en la Biblia son muy dicientes. El Señor le está diciendo, ¿una hora no pudiste velar? Y aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Hemos podido nosotros velar una hora? ¿Nos podemos nosotros meter en nuestra agenda y orar una hora seguida? Como parte de una necesidad espiritual que yo tengo, porque hay áreas en mi vida en las que yo necesito ver un cambio. ¿Has podido velar conmigo una hora? Es una pregunta interesante porque el Señor se la hace y le pone una cifra, le pone un número, le pone un tiempo a esa oración. Y ojo con lo que dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo le dice, mire, usted puede tener la mejor disposición, pero su carne, la suya y la mía, es débil, aunque su espíritu tiene buenas intenciones y está dispuesto. Entonces es necesario meterle a la disposición oración, porque eso es lo que me mantiene alejado de ¿qué? De la tentación, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 43 dice algo muy interesante y es importante que lo resaltemos. Dice, al regresar los halló otra vez durmiendo porque sus ojos habían sido cargados. Escucha el tiempo verbal, se llama voz pasiva. Porque sus ojos habían sido cargados. Alguien les había cargado los ojos de sueño para que no pudieran orar. ¿Y quién es ese alguien? Ya Jesucristo se lo había dicho a Pedro antes. El enemigo, el diablo. Si hay alguien interesado en que usted y yo no oremos, es el diablo. Entonces, si usted y yo empezamos a orar y empieza a bostezar y empieza la pereza y empieza el sueño y usted no logra mantener, es el enemigo intentando cargar sus ojos de sueño para que no ore, porque el enemigo conoce el poder de la oración eficaz del justo, que puede mucho, dice la palabra de Dios. Ahí es cuando yo me tengo que levantar, entender que es un asunto espiritual y decirle apártate de mí, espíritu de sueño, de pereza, en el nombre de Jesús, fuera. Voy a orar en el nombre de Cristo Jesús, voy a velar y empiece a declarar la palabra de Dios y empiece a orar, pero no deje que el sueño lo venza. Y una cosa y un ejercicio muy interesante para saber si esto es espiritual o no, porque hay gente que dice, no, es que lo están sobre espiritualizando todo, están viendo al diablo en todas las cosas. El ejercicio es muy simple, mire. Por la noche, abra su Biblia y empiece a orar. Si usted le empieza a dar ese sueño profundo y esas revelaciones de sueño profundo, entonces deje de orar y prenda una serie de Netflix. Si durante la serie de Netflix usted puede ver y está atento y la puede ver hasta el final, pues es el diablo, ¿sí? O sea, no hay otra explicación. Que cuando lee la Biblia le da sueño, cuando ora le da sueño, cuando ve le da sueño y cuando ve la serie de Netflix le dura hasta las 3 de la mañana viéndole, la quiere terminar toda. Pues ese blanco de gallina lo pone. Es el diablo. Pero el diablo le hace creer que él no es. Y usted dice, no, que yo estoy tan cansado, que el trabajo, que no sé qué. No, es el enemigo. El mismo método que aplicó con Pedro lo aplica con usted y conmigo hoy en día. Entonces usted tiene que decir, espíritu de sueño fuera, espíritu de pereza, de cansancio, te va. Voy a orar, voy a hablar con mi Señor, voy a leer la Biblia, fuera en el nombre de Jesús. Tengo que tomar autoridad y tengo que velar. ¿Has podido velar? ¿No has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Entonces esto es muy importante. Tercera señal de alerta del proceso del enemigo en el zarandeo de Pedro. Lo vuelve irascible, irritable, incontrolado en su dominio propio. Juan 18, del 10 al 11. Ya le había quitado la oración a Pedrito y después mire lo que hace Pedro.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Te imagínese usted a Pedro, tipo que caminó sobre las aguas, que vio todos los milagros, quitándole de un espadazo la oreja a un personaje, ¿sí? En el día de la graduación de su entrenamiento con Cristo, porque ya habían pasado 3 años y medio. Perdió el control, se volvió irascible, ¿sí? ¿Cómo está nuestro temperamento? Nos hemos vuelto irascibles, respondones, groseros, que no se nos puede hablar, que en nuestra casa nos hablan, nosotros no contestamos. Irascibilidad e irritabilidad es otra señal de que el maligno me está zarandeando, que está queriendo controlarme, que me está queriendo sacar del camino y del método de Dios. Entonces es muy importante tener en cuenta esta señal. Cuarta señal de alerta: se rodea de las personas equivocadas, ¿sí? ¿Cuál es mi círculo? ¿Cuál es el círculo que me está rodeando a mí hoy? Mire el círculo con el que se rodeó Pedro, Mateo 26, 69 en adelante. Pedro estaba sentado afuera en el patio con un poco de gente que no eran los discípulos y se le acercó una sirvienta diciéndole: tú también estabas con Jesús el Galileo, pero él negó delante de todos. Cuando yo me rodeo de las personas equivocadas, esas personas van a generar en mí un proceso de presión. Y esa presión es probable que me lleve a mí a negar a Cristo, a negar lo que Dios ha hecho en mi vida, a negar el método espiritual y de amor y de misericordia y de perdón que el Señor me entregó a mí, y nosotros empezamos a hacer y a decir cosas que niegan lo que Cristo ha hecho en nuestra vida por estar rodeados del círculo equivocado. Y ojo con esto que sigue más con respecto a esto. Y Pedro dice: no sé lo que dices, versículo 71. Y saliendo a la puerta lo vio otra y dice a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez negó con juramento: no conozco a ese hombre. Y un poco después, acercándose los que estaban en pie, dijeron: en verdad tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces comenzó, oído, a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. El lenguaje me ha cambiado. Se me ha vuelto un lenguaje de maldición, de grosería, reactivo, de jurar, de maldecir, de hablar mal. Otra señal de alerta de que el enemigo está actuando y me está sacando del método de Dios. El método que usó con Pedro es el mismo método que usa hoy en día el enemigo, porque no se puede salir de lo que dice la palabra de Dios, porque precisamente Dios lo pone ahí para que yo sepa cómo actúa el enemigo y poder actuar en consecuencia para reprenderlo, para resistirlo, como dice la palabra, resistirlo y que huya de mí. Ya como Cristo lo derrotó, la Biblia dice en Efesios que mi tarea es resistirlo para que él huya. Quinta señal de alerta: entra en depresión y culpa. La Biblia dice que el enemigo es el acusador. Cuando usted y yo caemos, pecamos, nos desviamos del camino, el enemigo nos va a estar acusando día y noche y poniendo culpa y generando depresión. Mateo 26, 75. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Entró en un proceso de amargura, de depresión. ¿Cómo está mi temperamento? Estoy en depresión, estoy en amargura, en culpa continua por aquellas cosas que estoy haciendo y que el enemigo me acusa diaria y continuamente. Sexta señal de alerta: deja todo y vuelve al punto de donde el Señor lo sacó. Recuérdense que arrancamos hablando de un Pedro que estaba siendo un pescador fracasado, no pescaba nada, sin embargo se estaba esforzando, trabajando, y que en el nombre del Señor echó la red y pescó muchas cosas. Bueno, Pedro simplemente se le acabó Cristo, se le acabó el cristianismo, se le acabó todo y volvió al punto de arranque. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con usted y conmigo: llevarme al punto donde Dios me sacó y hacerme creer que el método de Dios no sirve, que la palabra de Dios no sirve. Y decirme: mire su vida, usted no ha ganado nada, usted no ha mejorado en nada, usted no ha podido hacer nada. Eso es mentiras. Resístalo en el nombre de Jesús. Vuelva a la palabra de Dios, vuelva al plan de Dios para su vida, porque el Señor tiene planes maravillosos para usted y para mí. El Señor murió en la cruz y por su sangre nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha dado su gracia para que nos levantemos y en su nombre podamos nosotros llevar a cabo todo el plan que Él ha desarrollado para nosotros, que es maravilloso. Esta sexta señal la encontramos en Juan 21 del 1 al 3. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás,
Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Les dice Simón Pedro, voy a pescar. Le dicen, nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche nada atraparon. Exactamente el mismo lugar de donde Dios lo había llamado. Nada habían pescado. Con todo el esfuerzo, con todo el trabajo, con toda la dedicación, con las buenas intenciones, nada pescaron. ¿A dónde lo puso el zarandeo del enemigo? A donde Dios lo sacó, haciéndole creer que Dios no había hecho nada en su vida. Entonces, ¿cómo va el proceso en este momento de este tema? El primer punto, dijimos que la palabra de Dios sea su método. El segundo punto, identifique las señales de alerta. Ya las identificamos. Si esas señales de alerta están en mi vida, es un claro indicio de que el enemigo está queriendo sacarme del método de Dios y llevarme al método del mundo, al método de la carne y al método de él, que básicamente esa es la famosa frase, es que yo hago las cosas a mi manera. En ese yo hago las cosas a mi manera hay 3 componentes: la carne, el mundo y el enemigo, que me quieren hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y el tercer y último punto de este tema es, volvamos al método del Señor. Volvamos al método de la palabra, volvamos a, como aprendimos hace un rato en Deuteronomio, volvamos a la lectura de la Biblia, a identificar en cada una de esas áreas que listamos qué dice la Biblia de estas áreas, para saber si yo estoy aplicando el método a mi manera, o estoy haciendo el método que el mundo dice, o el método que el enemigo está llevándome a que yo practique, o el método de mi propia carne. Y yo tengo que irme al método que Dios dice en su palabra con respecto a esa área específica en la que yo estoy viendo que trabajo y que intento pescar y no tengo resultados, aunque tenga las mejores intenciones y del trabajo más arduo y más duro que hemos podido hacer. Entonces, básicamente, este tercer punto de volvamos al método del Señor, vamos a leerlo en Juan 21 del 4 al 19. Dice, cuando rayaba el alba, habían estado toda la noche intentando pescar, Jesús se hizo presente en la playa. Jesús está siendo presente en su vida y en mi vida. Hoy, si ustedes, esta es la primera vez que escuchan hablar de Jesucristo, Jesucristo se está haciendo presente en sus vidas hoy. Si usted ya ha escuchado hablar de Jesucristo, pero hay áreas en su vida en las que usted está intentando pescar y ha trabajado toda la noche y no ha pescado nada, Jesucristo se está presentando nuevamente a decirle, revisemos el método hay que cambiarlo, tenemos que volver al método que dice la palabra de Dios. Dice, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús entonces les dice, niñitos, ¿no tenéis algo para comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red al costado derecho de la barca y hallaréis, y la echaron, pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarlas. Básicamente, ¿qué ocurrió aquí? Otra pesca milagrosa. Entonces el Señor Jesucristo está siempre ahí, pendiente y atento a volvernos a hacer entender a nosotros que por su amor y su bondad y su misericordia, su plan es que nosotros recojamos en abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Que su plan es que nosotros lleguemos al máximo del potencial para el cual Dios nos ha creado en todas las áreas de nuestra vida y que lleguemos y tengamos salud, como dice la palabra, así como prospera nuestra alma, que tengamos vida, que la tengamos en abundancia. Jesucristo no le llegó a reclamar a Pedro, decirle, desgraciado, me negaste, ¿sí? Yo te dije y no me creíste. Ni siquiera le recriminó. ¿Por qué? Porque en la cruz ya había borrado esos pecados. En la cruz Cristo ya borró los pecados suyos y los míos. Yo solamente tengo que confesar los pecados y apropiarme del perdón y volverme a enderezar de aquellas áreas en las que yo me he torcido a causa del zarandeo y del engaño del maligno al haberme apartado del método de Dios y de su palabra, y volver a lo que dijimos en Deuteronomio: escribirá para sí una copia de la ley, estudiará diariamente esa palabra, la pondrá en práctica, y entonces su profesión se impactará, sus hijos se impactará, su vida social será impactada. ¿Por qué? Por el poder de la palabra del Señor, por el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero yo tengo que tomar una decisión de incorporar en mi vida ese estudio de la palabra, de incorporar en mi vida una vida de oración. No habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. ¿Cuánto tiempo puedo yo orar? ¿Puedo orar? Oro. Es tiempo de que la oración haga parte de mi agenda. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta y que nosotros funcionemos de acuerdo con esto. Revisemos área por área. ¿Estoy utilizando el método de Dios? ¿Sé cuál es el método de Dios? Eso significa que hay un proceso de aprendizaje. En aquellas áreas en las que yo no estoy viendo mis anhelos y mis ilusiones,
que no estoy viendo cumplida la voluntad de Dios de que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La Biblia habla que hay prosperidad en el alma, en mis emociones, hay prosperidad en lo que yo manejo, en mis finanzas, en mi ministerio, en mi familia. Si no lo estoy viendo, tengo que hacer un alto y decir, Señor, muéstrame, ¿sí? Muéstrame, Señor, capacítame, quiero aprender el método que tú hablas en tu palabra porque yo quiero vivir el plan tuyo para mi vida. Entonces, muy importante que pongamos esto en práctica, que nosotros hagamos esta revisión a ver qué tanto nosotros estamos incorporando el método de Dios en nuestra vida. ¿Y qué les parece si oramos pidiéndole al Señor que nos capacite para esto, que nos fortalezca, que nos ayude, que nos muestre si nosotros estamos experimentando alguna de estas señales de alerta que hoy estudiamos, que son las mismas que el enemigo usó con Pedro, que son las mismas que está usando hoy y que son las mismas que va a usar mañana hasta que sea lanzado al lago eterno, como dice la Biblia. El enemigo tiene un juicio, ya fue sentenciado, ya tiene una fecha en la que va a ser lanzado al lago eterno, pero no está muerto. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la idea es que no lo devore ni a usted ni a mí. Si estamos atentos a las señales de alerta, lo resistimos, lo reprendemos y lo echamos fuera de nuestra vida. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos capacite en estas circunstancias. Amado Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque nosotros sabemos que hay áreas en las que ciertamente somos esforzados, hemos trabajado toda la noche, tenemos las mejores intenciones, Señor, como dice tu palabra que la tenía Pedro. Y Pedro te dijo, Señor, hemos trabajado arduamente, hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido pescar nada. Preséntele esas áreas al Señor, presénteselas delante del Señor, así como se lo habló a Pedro abiertamente. Dígale, Señor, en mi área financiera yo he trabajado duramente y todavía no logro pescar nada. En mi área ministerial, Señor, yo tengo las mejores intenciones y hago un trabajo esforzado y no he logrado pescar nada. En mi área familiar, Señor, he tratado de construir, he tratado de formar y las relaciones son difíciles en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa y veo que no logro pescar nada. Pero en tu palabra, Señor, lo voy a volver a intentar. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te pedimos que tú nos enseñes y nos capacites. Que tú nos renueves en el espíritu de nuestra mente para reaprender y hacer las cosas de tal forma como tú lo enseñaste, lo diseñaste en tu palabra. Estamos dispuestos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Estamos dispuestos a que tu espíritu nos reeduque, nos reentrene y nos vuelva a mostrar el método. Y entonces en tu palabra vamos a volver a echar las redes y vamos a creer que la familia que se ha roto y las relaciones rotas se van a restaurar en el nombre de Jesús. Que las áreas financieras que están devoradas por el enemigo se van a levantar en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que tú abres las ventanas de los cielos hasta que nos sobreabunde. Utilizando el método que dice tu palabra, utilizando y haciendo, Señor, lo que tú has establecido. Y eso es lo que hoy declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado. Hoy reconocemos que nos hemos alejado. Hoy reconocemos que quizás, Señor, hemos desestimado lo que tú dices en tu palabra y hemos desconocido las maquinaciones del maligno. Quizás, Señor, hemos dejado de orar, Señor bendito. Nos ha ganado la pereza y el sueño o las actividades, Señor bendito, que hacemos en el día a día. También quizás nos hemos vuelto irascibles. Quizás también, Señor bendito, hemos perdido el control, Señor, el dominio propio y hemos herido a otras personas con nuestras palabras y nuestras actitudes. Lo confesamos y nos apropiamos de tu perdón, Señor Jesucristo. De tu sangre que nos limpia, esas cosas viejas que ya pasaron en el nombre de Jesús. Y declaramos que vamos a iniciar nuevamente con tu espíritu por tu gracia. Lleno, Señor, del poder de tu espíritu en el nombre de Jesús. Quizás, Señor, nos hemos rodeado de las personas equivocadas y te hemos negado con nuestras actitudes, Señor. Declaramos, Señor bendito, que nos apropiamos de tu perdón y confesamos que son cosas que a ti no te agradan, pero tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y declaramos, Señor, que volvemos al punto, Señor bendito, en donde arrancamos quizás,
pero nos volvemos a levantar porque está escrito que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy resisto al maligno y le digo fuera de mi vida en el nombre de Jesús, fuera de mi familia, fuera de mis finanzas y área por área, échelo fuera en el nombre de Jesús, fuera de mi vida emocional, fuera de mi trabajo, fuera de mi ministerio en el nombre de Jesús. No tienes ninguna autoridad. Jesucristo es mi Señor y yo me levanto en el nombre de Jesús y yo retomo lo que dice la palabra y estoy dispuesto, Señor bendito, en el nombre de Jesús, a buscarte, a creer, a poner en práctica lo que dice tu palabra. Y entonces, como está escrito, mi vida será impactada, Señor, lo que hago, mis hijos, mi familia y todo mi entorno, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Danos la humildad de reconocer si el método que estoy usando no es el correcto y fortalécenos para tomar las decisiones necesarias para empezar a hacer tu voluntad que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos amigos, entonces tenemos tarea. Tenemos tarea de revisar ese listado de áreas, de revisar qué tanto hay del método de Dios en cada área, qué tanto hay de mi método que yo lo hago a mi manera y volvernos a la palabra de Dios a estudiar. Necesitamos aprender, necesitamos entrarnos en el escudriñar en detalle la palabra del Señor. Le mandamos un abrazo a todos, compartamos este tema con nuestros amigos en las redes sociales para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Bendiciones. Is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different.